y arrodillarte y decir, Señor, lo que tú digas. Aquí tenemos cada uno nuestras cositas y nuestros pensamientos, y al que más y al que menos todavía hay cositas ahí guardadas que el Señor las tiene que sacar. ¿Por qué? Porque nos quiere usar para ser instrumentos honrosos. Gente de honra. Yo recuerdo cuando me convertí, que como no tenía Biblia conocimiento, la leía, pero tenía experiencia. Estaba atrapado de la experiencia y un continuo escuchar la voz del Espíritu. Me encantaba irme al silencio, me empezó a entrar ganas siempre de estar solo, pero era porque había conectado en una comunión íntima en la soledad. Y yo empecé a mirar los árboles, que yo parecía que me había quedado como tonto porque los veía como si nunca hubiera visto un árbol. Es la conexión a la vida misma y a la naturaleza, pero después me empezó a pasar con las personas. Y los miraba de una forma que había dentro de mí como una atracción, como no sé, es el amor de Dios hacia el ser humano. Aunque esté caído, Dios lo ama. Pero nosotros muchas veces tenemos nuestras cuestiones en la cabeza, que es lo que nos hace pasar de largo y no vemos la imagen de Dios en cada ser humano. Nosotros no fuimos creados imagen y semejanza del burro, ni del elefante, ni del caballo. Fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Cuando tú ves un ser humano igual que tú, aunque esté perdido en su historia, estás viendo la imagen de Dios que ha caído por causa del pecado. Y muchas veces no le damos la suficiente dignidad a esa persona ni el respeto que se merece. Y ya es porque tenemos divisiones y tenemos aquí esto enfermado. Dios está tratando con Pedro y lo va a llevar a ganar a un montón de gente que ya tiene el corazón dispuesto para creerle a Dios. Ahora, ¿qué simboliza ese lienzo? Es que el Evangelio de Jesucristo es el anuncio de que se ha vertido la sangre del Cordero, ¿vale? Para tapar y perdonar y quitar los pecados de toda la humanidad que estaban en un registro en el cielo. En el cielo hay libros, igual que en los ministerios de justicia y en los registros civiles. Y allí está escrito todo. El niño que nace, el que delinque, las actas de las reuniones del ayuntamiento, todo está escrito en libros. ¿Pensáis ustedes que nuestros pecados y nuestras acciones no están escritas en un libro? Claro que están escritas en un libro. Y en base a los decretos que Moisés estableció, se levanta un acta en contra de cada ser humano. Se le llama el acta de los decretos. Y a cada ser humano ese acta le es contraria. Porque se escribe cada pecado que comete transgrediendo la ley santa que Moisés le dio al pueblo judío. Y que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Pero como nadie estuvo en el cielo cuando Cristo ascendió, el único que nos revela la verdad de lo que ha pasado arriba y abajo es el Espíritu. Por eso dice que tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Como nadie estuvo allí, el Espíritu ahora tiene que revelarle a Pedro y a todos los dos discípulos que el acta de decreto que nos era contraria a todos, Cristo la clavó en la cruz del Calvario y la ha quitado en medio, y que ahora todas las personas, por muy inmunda que tú la veas, Dios las ha limpiado en sus actas y no te deja ni a ti ni a mí de que la llame ni común ni inmunda. No te lo permite. Porque esa persona técnicamente no le debe nada a Dios, ya que Cristo ha pagado por ella. Otra cosa es que ahora el Espíritu la convenza para que la persona solita o nosotros la llevemos a la cruz y reciba el certificado de justificación, donde la salvación que técnicamente está allí le entre dentro. Y esa es nuestra labor como ministros del Evangelio. Pero si no tenemos la revelación esa, o nos rebelamos, no rebelarse sino que me rebelo, me pongo en contra de la visión. El apóstol Pablo dice, cuando yo recibí la visión, dice, yo no fui rebelde a la visión. Y os digo una cosa, Pedro era judío, pero Pablo también. Pedro sí fue rebelde.
Y Pablo era más celoso que Pedro en cuanto a la Torá de Moisés, porque Pablo mataba a los hermanos en la fe. Pero cuando se encontró con Cristo, cuando iba a Damasco y aquella luz lo tiró de donde fuera, el caballo, el camello, lo que sea, ¿qué pasó? Fue tan grande el impacto que le dio que este hombre se convirtió en maestro, predicador y apóstol a los gentiles. A gente que no querían ver ni en pintura. Para que nosotros veamos y entendamos el poder transformador de lo que es tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y el encuentro empieza cuando tú vienes a Él, pero después Dios sigue un proceso en nosotros de capacitación. Tenemos a un hombre que no tiene relación con Dios, pero ha aprendido en el judaísmo. Y ahora tenemos a un hombre que tiene religión. Y tenemos a uno que tiene relación. ¿Sí o no? Pero este que tiene relación, su religión antigua le está impidiendo que sea un instrumento eficaz. Y este que tiene religión, como no tiene salvación ni relación, tiene religión, necesita que aquel le traiga la llave para que la religión sea abolida y tenga relación y salvación. Y ahí mismo donde hemos leído, si podía abrir la Biblia conmigo un momentito, un versiculito nomás. En el 11, porque este acto se vuelve a repetir cuando Pedro vuelve a Jerusalén. Versículo 12, Hechos 11:12. Está relatando Pedro lo que le ha pasado. Y dice, 11:12 dice, y el Espíritu me dijo, ¿vemos cómo el Espíritu habla? Y el Espíritu me dijo, está relatándolo otra vez lo que hemos leído nosotros antes, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Nosotros muchas veces estamos dudando de muchas cosas. ¿Y qué? ¿Y esto? ¿Y si lo otro? ¿Y aquello? Y de momento dice el Espíritu, ve. Esa es la voz de Dios. Se acabaron las dudas. Nosotros muchas veces no distinguimos la voz de Dios. Paralizamos la obra de Dios. Ponemos por antemano toda la incertidumbre que puede venir. No. Si no hay certeza no andamos en conforme a fe. Dice, ve, dice que le dijo, ve con estos hombres, dice, y fui con ellos sin dudar. Esa es la obra de fe. Porque cuando hay duda, no hay fe. Pero cuando no hay duda, hay certeza y convicción, es la obra del Espíritu. Y mira, dice, ve, dice que le dijo, ve, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron conmigo 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo. No eras salvo. Serás salvo tú y tu casa. Cornelio no era salvo, pero se le apareció un ángel. Dice, oye, estoy teniendo experiencias con ángeles. Algo de salvación tendré. Dice, no eres salvo. Y el ángel le dice, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas en el cielo, pero no eres salvo. ¿Cómo? Y tus limosnas han sido registradas en el cielo, pero no eres salvo. ¿Cómo? No eres salvo. Tienes que irte a buscar a este, que este te va a decir cómo es la salvación. Eso dice la palabra. Y dice que le dijo al ángel, búscate a Pedro, un tal Simón que tiene sobre el Pedro, dice que este te hará saber una cosa por lo cual eso que él te va a ministrar, dice, podrás ser salvo tú y tu casa. Oye esto, gente que de corazón es pura, conforme a las obras, está buscando a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios lo lleva
al que tiene la llave. Y el que tiene la llave, cuando llega, se la enseña y le abre la puerta y entran todos. ¿Tú te das cuenta lo importante que somos tú y yo en el diseño de Dios que tenemos la llave? Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes tenéis la llave de la ciencia y ni entráis ustedes ni dejáis que otros entren. Después se levantó entre los muertos y le dijo, Pedro, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Vamos a ver qué haces tú ahora. Y Pedro empezó a abrir la llave, hermano. Predicó en Jerusalén, se convirtieron 3.000. Volvió a predicar, 5.000. Un hombre con situaciones en su corazón y es usado por Dios. Y después más tarde vemos que otra vez tiene problemas con la ley y con situaciones. Pero Dios llamó a Pedro. Y ahora dice, ahora te voy a llevar a los gentiles. Y Pedro dice, no, a los gentiles no. Esto que tú dices que no, yo los he lavado con mi sangre. Y le hace, eso se llama metanoia, literal. Cambio de mentalidad, le hace a Pedro la mente. Chuch. Meta, cambio. Noia es mente. O morfosis es forma. Cambio de forma de pensar. Una metamorfosis. Se acabó Pedro. Ya Pedro veía a los gentiles como si viese a sus hermanos de toda la vida. La voz del Espíritu le reveló lo que había pasado en el cielo cuando ¿qué? Cuando los libros cubrieron todos los pecados de las personas y entonces el cielo dice que están limpios. No los puedes llamar ni común ni inmundo. En el año 2013 estaba yo metido en un piso, ayunando, llorando y buscando, no era como Cornelio, sino yo quería buscar santidad y en mi fervor, y yo allí en ayuno, y me quería santificar más, y mi obra de santidad. Pero yo metía caña. Y en medio de toda esa búsqueda, la voz del Espíritu, igual que a Pedro. Siempre desde ese día, cuando yo paso por aquí y veo estas escrituras, me golpean. Porque yo escuché literalmente, después de 4 días sin comer, te aseguro, o 5, no me acuerdo, que se te pone el oído fino, ¿eh? Hasta las hormiguitas que andan por allí empiezas a escucharlas. Pero después se te afina también el oído de la mente. Y la voz de Dios me habló y me dijo, no vuelvas a hablarle más de condenación a gente que yo la veo con mi sangre. Y en medio de buscando yo wifi, digo, ¿esto lo he escuchado o no lo he escuchado? Y empecé a darle a la rueda, me lo confirmó otra vez y me dijo, no vuelvas a hablarle más de condenación a gente que yo la ve con mi sangre. Sí, porque yo era de que si tú estás en la palabra, pero si no, olvídate que estás más perdido que el diablo. Ese era mi mensaje. Estás perdido. Y me corrigió el Señor. ¿Por qué? Porque yo los he lavado con mi sangre. No los mires tú contaminados, échate colirio y míralo a través de mi sangre. ¿Sabes qué es lo que sucede? Dios tiene que empezar un proceso con todos y cada uno de nosotros para limar nuestras diferencias, nuestra cosmovisión de todas las cosas y hacerlas todas nuevas. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados en Cristo y es un nuevo orden donde la nueva creación se mueve por medio de la fe en amor y se acabó. Pero la mezcla del viejo orden con el antiguo trae confusión. Y entonces tenemos que, cada vez que haya conflictos, tenemos que añadirle el amor de Dios para que el conflicto se suavice y salgamos a flote. Hoy día, como el amor de Dios está tan escaso en la iglesia, porque la sana doctrina es para que el amor nazca de corazón limpio, pero como no nos alimentamos con sana doctrina, el corazón al final se envenena. Cuando hay conflictos entre hermanos, ¿qué es lo que hacemos? No que le predica el mensaje de la cruz, no, sino que se la echa encima. Y dice, no, vamos a hacer una cosa, tú para allá y yo para acá, aquí ya no. Una división aquí, otra división allí, otra división allí, otra división allí, cuando te das cuenta, esto es lo que es.
que la palabra división del latín viene de lo que nosotros llamamos denominación. Y hoy lo más normal del mundo es, ¿tú de qué denominación eres? ¿Y tú de qué denominación eres tú? Le estás preguntando, ¿de qué división tú eres? ¿Tú de qué división? Y todas esas divisiones vienen porque un día se generó un conflicto. Y como no le echaron del amor de Dios, porque el amor de Dios es lo que cubre todas las faltas, pues entonces se generaron las divisiones. ¿Qué tenemos hoy? Una iglesia dividida. ¿Qué Dios va a hacer? Volverla ya en la cruz. Llevarla a los cimientos. Para que salgan todas las cuestiones que hay. Barrerlas. Y solamente quede la sustancia pura. La obra tiene que ser dirigida por el amor de Dios. Si el amor del Espíritu no gobierna la obra, entonces la gobiernan los hombres y los hombres se dañan. Se le mete la maldad en el corazón. Jesucristo dijo, cuando el mundo vea que ustedes os amáis los unos a los otros como yo os he amado, entonces el mundo va a creer. ¿Había entendido eso? Dice, esto es un mandamiento nuevo. Mandamiento nuevo que el principio de Dios le dio al principio es amaos los unos a los otros. Pero después cuando Él muere y resucita no le dice amaos los unos a los otros. Dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Hasta dónde Cristo nos amó? Hasta la cruz. Hasta la cruz. Hombre, da la cara por uno que es bueno, es fácil. ¿A que sí? Da la cara por uno que se comporta, es fácil. Pero da la cara por un petardo, ya no es tan fácil. Entonces hay que echarle amor. El amor de Dios. No, es que esto, no, es que lo otro, no, es que aquello. Pero párate, Cristo se agradó a sí mismo. Agradó al Padre, ¿no? Y viendo el gozo y viendo lo que Dios ha puesto delante de ese que sufrió la cruz, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros vamos a sufrir? Todos tenemos un hasta. Todos tenemos un hasta. Hasta aquí. Y el Señor venga a retranquear hasta. Y es, ¿hasta dónde, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que tenga la imagen de Jesucristo. Hasta que tu fe y la de Cristo sea la misma. ¿Por qué? Para que se cumpla Gálatas 2:20 donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Vive Él en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo ¿cómo? En la fe del Hijo de Dios. Si yo quiero participar de la fe de Cristo, la mía, incluso la mía, la tengo que dejar ahí. Para ser enriquecido con la fe de Cristo. Sé que Dios está haciendo algo por su espíritu. Y es como un reinicio. Para que nadie tenga duda de cómo es la obra de Dios. Nadie se engrandezca en su propia obra, ni en su denominación, ni en su santidad, ni en su iglesia, ni en nada. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Si alguno se engrandece y se quiere pegar una vacilada, que lo haga en el sacrificio de Cristo. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Pedimos que esta tu palabra sea encajada en nuestros corazones por tu Espíritu, Dios. Tú eres el único que puedes acomodar lo espiritual a lo espiritual. Te ruego por cada mano aquí presente, por la visita, por los amigos, por los que no pudieron venir. Tú sabes todas las cosas, Señor. Te lo volvemos a presentar una vez más todo a ti, Señor, y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, mi hermano. Y arrodillarte y decir, Señor, lo que tú digas. Aquí tenemos cada uno nuestras cositas y nuestros pensamientos, y al que más y al que menos todavía hay cositas ahí guardadas que el Señor las tiene que sacar. ¿Por qué? Porque nos quiere usar para ser instrumentos honrosos. Gente de honra. Yo recuerdo cuando me convertí,
que como no tenía Biblia conocimiento, la leía, pero tenía experiencia. Estaba atrapado de la experiencia y un continuo escuchar la voz del Espíritu. Me encantaba irme al silencio, me empezó a entrar ganas siempre de estar solo, pero era porque había conectado en una comunión íntima en la soledad. Y yo empecé a mirar los árboles, que yo parecía que me había quedado como tonto porque los veía como si nunca hubiera visto un árbol. Es la conexión a la vida misma y a la naturaleza, pero después me empezó a pasar con las personas. Y los miraba de una forma que había dentro de mí como una atracción, como no sé, es el amor de Dios hacia el ser humano. Aunque esté caído, Dios lo ama. Pero nosotros muchas veces tenemos nuestras cuestiones en la cabeza, que es lo que nos hace pasar de largo y no vemos la imagen de Dios en cada ser humano. Nosotros no fuimos creados imagen y semejanza del burro, ni del elefante, ni del caballo. Fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Cuando tú ves a un ser humano igual que tú, aunque esté perdido en su historia, estás viendo la imagen de Dios que ha caído por causa del pecado. Y muchas veces no le damos la suficiente dignidad a esa persona ni el respeto que se merece. Y ya es porque tenemos divisiones y tenemos aquí esto enfermado. Dios está tratando con Pedro y lo va a llevar a ganar a un montón de gente que ya tiene el corazón dispuesto para creerle a Dios. Ahora, ¿qué simboliza ese lienzo? Es que el Evangelio de Jesucristo es el anuncio de que se ha vertido la sangre del Cordero, ¿vale? Para tapar y perdonar y quitar los pecados de toda la humanidad que estaban en un registro en el cielo. En el cielo hay libros, igual que en los ministerios de justicia y en los registros civiles. Y allí está escrito todo. El niño que nace, el que delinque, las actas de las reuniones del ayuntamiento, todo está escrito en libros. ¿Pensáis ustedes que nuestros pecados y nuestras acciones no están escritas en un libro? Claro que están escritas en un libro. Y en base a los decretos que Moisés estableció, se levanta un acta en contra de cada ser humano. Se le llama el acta de los decretos. Y a cada ser humano ese acta le es contraria. Porque se escribe cada pecado que comete transgrediendo la ley santa que Moisés le dio al pueblo judío. Y que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Pero como nadie estuvo en el cielo cuando Cristo ascendió, el único que nos revela la verdad de lo que ha pasado arriba y abajo es el Espíritu. Por eso dice que tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Como nadie estuvo allí, el Espíritu ahora tiene que revelarle a Pedro y a todos los discípulos que el acta de decreto que nos era contraria a todos, Cristo la clavó en la cruz del Calvario y la ha quitado en medio, y que ahora todas las personas, por muy inmundas que tú la veas, Dios las ha limpiado en sus actas y no te deja ni a ti ni a mí de que la llame ni común ni inmunda. No te lo permite. Porque esa persona técnicamente no le debe nada a Dios, ya que Cristo ha pagado por ella. Otra cosa es que ahora el Espíritu la convenza para que la persona solita o nosotros la llevemos a la cruz y reciba el certificado de justificación, donde la salvación que técnicamente está allí le entre dentro. Y esa es nuestra labor como ministros del Evangelio. Pero si no tenemos la revelación esa, o nos rebelamos, no rebelarse sino que me rebelo, me pongo en contra de la visión. El apóstol Pablo dice, cuando yo recibí la visión, dice, yo no fui rebelde a la visión. Y os digo una cosa, Pedro era judío, pero Pablo también. Pedro sí fue rebelde. Y Pablo era más celoso que Pedro en cuanto a la Torá de Moisés, porque Pablo mataba a los hermanos en la fe. Pero cuando se encontró con Cristo, cuando iba a Damasco y aquella luz lo tiró de donde fuera, el caballo, el camello, lo que sea, ¿qué pasó? Fue tan grande el impacto que le dio que este hombre se convirtió en maestro, predicador y apóstol a los gentiles.
A gente que no querían ver ni en pintura. Para que nosotros veamos y entendamos el poder transformador de lo que es tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y el encuentro empieza cuando tú vienes a Él, pero después Dios sigue un proceso en nosotros de capacitación. Tenemos a un hombre que no tiene relación con Dios, pero ha perdido en el judaísmo. Y ahora tenemos a un hombre que tiene religión. Y tenemos a uno que tiene relación. ¿Sí o no? Pero este que tiene relación, su religión antigua le está impidiendo que sea un instrumento eficaz. Y este que tiene religión, como no tiene salvación ni relación, tiene religión, necesita que aquel le traiga la llave para que la religión sea abolida y tenga relación y salvación. Y ahí mismo donde hemos leído, si podía abrir la Biblia conmigo un momentito, un versiculito nomás. En el 11, porque este acto se vuelve a repetir cuando Pedro vuelve a Jerusalén. Versículo 12, Hechos 11:12. Está relatando Pedro lo que le ha pasado. Y dice, 11:12 dice, y el Espíritu me dijo, ¿vemos cómo el Espíritu habla? Y el Espíritu me dijo, está relatándolo otra vez lo que hemos leído nosotros antes, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Nosotros muchas veces estamos dudando de muchas cosas. ¿Y qué? ¿Y esto? ¿Y si lo otro? ¿Y aquello? Y de momento dice el Espíritu, ve. Esa es la voz de Dios. Se acabaron las dudas. Nosotros muchas veces no distinguimos la voz de Dios. Paralizamos la obra de Dios. Ponemos por antemano toda la incertidumbre que puede venir. No. Si no hay certeza no andamos en conforme a fe. Dice, ve, dice que le dijo, ve con estos hombres, dice, y fui con ellos sin dudar. Esa es la obra de fe. Porque cuando hay duda, no hay fe. Pero cuando no hay duda, hay certeza y convicción, es la obra del Espíritu. Y mira, dice, ve, dice que le dijo, ve, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron conmigo 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo. No eras salvo. Serás salvo tú y tu casa. Cornelio no era salvo, pero se le apareció un ángel. Dice, oye, estoy teniendo experiencias con ángeles. Algo de salvación tendré. Dice, no eres salvo. Y el ángel le dice, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas en el cielo, pero no eres salvo. ¿Cómo? Y tus limosnas han sido registradas en el cielo, pero no eres salvo. ¿Cómo? No eres salvo. Tienes que irte a buscar a este, que este te va a decir cómo es la salvación. Eso dice la palabra. Y dice que le dijo al ángel, búscate a Pedro, un tal Simón que tiene sobre Pedro, dice que este te hará saber una cosa por lo cual eso que él te va a ministrar, dice, podrás ser salvo tú y tu casa. Oye esto, gente que de corazón es pura, conforme a las obras, está buscando a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios lo lleva al que tiene la llave. Y el que tiene la llave cuando llega se la enseña y le abre la puerta y entran todos. ¿Tú te das cuenta lo importante que somos tú y yo en el diseño de Dios que tenemos la llave? Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes tenéis la llave de la ciencia y ni entráis ustedes ni dejáis que otros entren.
Después se levantó entre los muertos y le dijo, Pedro, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Vamos a ver qué haces tú ahora. Y Pedro empezó a abrir la llave, hermano. Predicó en Jerusalén, se convirtieron 3.000. Volvió a predicar, 5.000. Un hombre con situaciones en su corazón y es usado por Dios. Y después más tarde vemos que otra vez tiene problemas con la ley y con situaciones. Pero Dios llamó a Pedro. Y ahora dice, ahora te voy a llevar a los gentiles. Y Pedro dice, no, a los gentiles no. Esto que tú dices que no, yo los he lavado con mi sangre. Y le hace, eso se llama metanoia, literal. Cambio de mentalidad, le hace a Pedro la mente. Chuch. Meta, cambio. Noia es mente. O morfosis es forma. Cambio de forma de pensar. Una metamorfosis. Se acabó Pedro. Ya Pedro veía a los gentiles como si viese a sus hermanos de toda la vida. La voz del Espíritu le reveló lo que había pasado en el cielo cuando ¿qué? Cuando los libros cubrieron todos los pecados de las personas y entonces el cielo dice que están limpios. No los puedes llamar ni común ni inmundo. En el año 2013 estaba yo metido en un piso. Ayunando, llorando y buscando. No era como Cornelio, sino yo quería buscar santidad y en mi fervor. Y yo allí en ayuno. Y me quería santificar más. Y mi obra de santidad. Pero yo metía caña. Y en medio de toda esa búsqueda, la voz del Espíritu, igual que a Pedro. Siempre desde ese día, cuando yo paso por aquí y veo estas escrituras, me golpean. Porque yo escuché literalmente, después de 4 días sin comer, te aseguro, o 5, no me acuerdo, que se te pone el oído fino, ¿eh? Hasta las hormiguitas que andan por allí empiezas a escucharlas. Pero después se te afina también el oído de la mente. Y la voz de Dios me habló y me dijo, no vuelvas a hablarle más de condenación a gente que yo la veo con mi sangre. Y en medio de buscando yo wifi, digo, ¿esto lo he escuchado o no lo he escuchado? Y empecé a darle a la rueda, me lo confirmó otra vez y me dijo, no vuelvas a hablarle más de condenación a gente que yo la ve con mi sangre. Sí, porque yo era de que si tú estás en la palabra, estás en la palabra, pero si no, olvídate que estás más perdido que el diablo. Ese era mi mensaje. Estás perdido. Y me corrigió el Señor. ¿Por qué? Porque yo los he lavado con mi sangre. No los mires tú contaminados, échate colirio y míralo a través de mi sangre. ¿Sabes qué es lo que sucede? Dios tiene que empezar un proceso con todos y cada uno de nosotros para limar nuestras diferencias, nuestra cosmovisión de todas las cosas y hacerlas todas nuevas. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados en Cristo y es un nuevo orden donde la nueva creación se mueve por medio de la fe en amor y se acabó. Pero la mezcla del viejo orden con el antiguo trae confusión. Y entonces tenemos que, cada vez que haya conflictos, tenemos que añadirle el amor de Dios para que el conflicto se suavice y salgamos a flote. Hoy día, como el amor de Dios está tan escaso en la iglesia, porque la sana doctrina es para que el amor nazca de corazón limpio, pero como no nos alimentamos con sana doctrina, el corazón al final se envenena. Cuando hay conflictos entre hermanos, ¿qué es lo que hacemos? No que le predica el mensaje de la cruz, no, sino que se la echa encima. Y dice, no, vamos a hacer una cosa, tú para allá y yo para acá. Aquí ya no. Una división aquí, otra división allí, otra división allí, otra división allí. Cuando te das cuenta, esto es lo que es. Que la palabra división del latín viene de lo que nosotros llamamos denominación. Y hoy lo más normal del mundo es, ¿tú de qué denominación eres? ¿Y tú de qué denominación eres tú? Le estás preguntando, ¿de qué división tú eres? ¿Tú de qué división?
todas esas divisiones vienen porque un día se generó un conflicto. Y como no le echaron del amor de Dios, porque el amor de Dios es lo que cubre todas las faltas, pues entonces se generaron las divisiones. ¿Qué tenemos hoy? Una iglesia dividida. ¿Qué Dios va a hacer? Volverla ya en la cruz. Llevarla a los cimientos. Para que salgan todas las cuestiones que hay. Barrerlas. Y solamente quede la sustancia pura. La obra tiene que ser dirigida por el amor de Dios. Si el amor del Espíritu no gobierna la obra, entonces la gobiernan los hombres y los hombres se dañan. Se le mete la maldad en el corazón. Jesucristo dijo, cuando el mundo vea que ustedes os amáis los unos a los otros como yo os he amado, entonces el mundo va a creer. ¿Había entendido eso? Dice, esto es un mandamiento nuevo. Mandamiento nuevo que el principio que Dios le dio al principio es amaos los unos a los otros. Pero después cuando Él muere y resucita no le dice amaos los unos a los otros. Dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Hasta dónde Cristo nos amó? Hasta la cruz. Hasta la cruz. Hombre, da la cara por uno que es bueno, es fácil. ¿A que sí? Da la cara por uno que se comporta, es fácil. Pero da la cara por un petardo, ya no es tan fácil. Entonces hay que echarle amor. El amor de Dios. No, es que esto, no, es que lo otro, no, es que aquello. Pero párate, Cristo se agradó a sí mismo. Agradó al Padre, ¿no? Y viendo el gozo y viendo lo que Dios ha puesto delante de ese que sufrió la cruz, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros vamos a sufrir? Todos tenemos un hasta. Todos tenemos un hasta. Hasta aquí. Y el Señor venga a retranquear el hasta. Y es, ¿hasta dónde, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que tenga la imagen de Jesucristo. Hasta que tu fe y la de Cristo sea la misma. ¿Por qué? Para que se cumpla Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Vive Él en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo ¿cómo? En la fe del Hijo de Dios. Si yo quiero participar de la fe de Cristo, la mía, incluso la mía, la tengo que dejar ahí. Para ser enriquecido con la fe de Cristo. Sé que Dios está haciendo algo por su espíritu. Y es como un reinicio. Para que nadie tenga duda de cómo es la obra de Dios. Nadie se engrandezca en su propia obra, ni en su denominación, ni en su santidad, ni en su iglesia, ni en nada. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Si alguno se engrandece y se quiere pegar una vacilada, que lo haga en el sacrificio de Cristo. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Pedimos que esta tu palabra sea encajada en nuestros corazones por tu Espíritu, Dios. Tú eres el único que puedes acomodar lo espiritual a lo espiritual. Te ruego por cada mano aquí presente, por la visita, por los amigos, por los que no pudieron venir. Tú sabes todas las cosas, Señor. Te lo volvemos a presentar una vez más todo a ti, Señor, y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, mi hermano.